Después de haber visto el tema del poder, qué es y su justificación, nos toca ahora ver el alcance del poder y sus límites. Esta es la parte más interesante de la clase porque vamos a ver cómo se puede aplicar y todas las consecuencias que tiene para las relaciones jerárquicas, las relaciones de subordinación. Y para eso vamos a ver el caso de Bob. Bob es un ciudadano que está caminando en la calle y de repente se encuentra con un guardia, con un policía que tiene el revólver y se da cuenta que Bob no está llevando la mascarilla. En estos tiempos de coronavirus, como saben, ha habido muchas medidas y todavía en muchos lugares se pide que la gente tenga mascarillas. Aquí en Washington ya no se pide que tenga mascarillas la gente en las calles y todo eso. En África todavía se pide, bueno, al menos en Kenia y todo eso, es más complicado. No sé cómo sea en Guatemala. Entonces, ese acto nos hace reflexionar en muchas preguntas, ¿no? ¿Para qué está la autoridad? ¿Para qué está la autoridad? Nos puede decir, no, usted no puede caminar porque no lleva la mascarilla. ¿Para qué tienen armas? ¿Tienen poderes ilimitados? Parecería que no, pero ¿y si no los tienen, cuáles son los límites? ¿Cuáles son los límites de ese poder, no? Entonces, no sé, veamos la primera pregunta de esas, ¿no? ¿Para qué está la autoridad? Esto es bien interesante. Todas estas preguntas tienen una respuesta relacionada. Una respuesta influye en la otra. ¿Para qué están las autoridades? Para evitar que nos salgamos de nuestro margen de actuación. Como que siempre hagamos lo que se debe. Para decirnos lo que debemos de hacer. Para eso está tu papá. Y para, sí, para educarme, para Para, enseñarme. efectivamente, Es como una guía. una guía, efectivamente. Bien, esto es interesante, ¿no? ¿Para qué tienen armas? No todo, no, tu papá no sé si tenga armas, pero, pero los policías, las autoridades estatales muchas veces sí, o tienen el recurso a pedir que intervengan con armas, efectivamente, ¿no? Bien, todo eso podríamos decir que nos hace cuestionarnos cuándo se usa legítimamente el poder. Ya hemos visto las fuentes del poder, ¿no? Efectivamente, puede ser por decisión de los números, ¿no? Han elegido a tal autoridad. O, efectivamente, por muchas cosas. Pero el ejercicio legítimo del poder. También hemos visto, ¿no? ¿Por qué obedecemos la ley? Una de las respuestas era el bien común. Y eso justamente nos lleva aquí a decir, ¿no? El ejercicio es legítimo cuando busca alcanzar el bien común. Primero, primer requisito, ¿no? Para que el ejercicio del poder sea legítimo, que busque alcanzar el bien común. No puede decirnos, no, no, usted me tiene que pagar porque una coima, porque eso viene bien para mí, mi familia. No, obviamente no. No es para el bien de esa persona, es para el bien común de toda la sociedad. Y efectivamente, cada autoridad tendrá más en concreto qué es la parte del bien común que tiene que promover. El policía, pues la paz social, digo, más física se podría decir, que no haya linchamientos en las calles, que no hayan choques, por eso puede detener a un carro, por pasarse el semáforo en rojo. Y ese bien común está conformado por ese conjunto de condiciones sociales que es, bueno, que se cumplan las leyes de tráfico, que se usen mascarillas si hay una epidemia, efectivamente, ¿no? No se traspasen los límites del poder, ¿no?
es otro condicionamiento, ¿no? Este guardia tiene un poder específico para poner orden en el tráfico, pero no tiene poder para poner orden en el mercado de valores. Obviamente, ¿no? No puede entrar al mercado de valores y decir, bueno, yo qué sé, esta venta hay respetado las cuotas que se dan para ventas, ya, bien, hay muchas cosas, ventas sin pagar, bueno, efectivamente a veces los brokers dan la posibilidad de comprar acciones, de vender acciones que uno no tiene o de comprar acciones. Bien, esto es más complicado. Bueno, en el fondo hay unos límites. Eso son las autoridades del mercado de valores, ¿no? Las que tienen eso, no este guardia. Y el presidente puede dictar reglamentos, pero obviamente no puede parar a nadie porque se ha pasado el semáforo en rojo, ¿no? Cada uno tiene sus límites. Bien, se ejerza de manera honesta y racional y se respeta al gobernado, ¿no? Obviamente. Por más que el Parlamento apruebe, ¿no?, que se expropien todas las casas, obviamente eso es irracional, ¿no? Ese era el régimen de los indígenas, ¿no? Prácticamente de Perú, el Inca, ¿no? Prácticamente lo que invadían, pues expropiaban y los trataban las personas en malas condiciones, ¿no? No es un uso honesto y racional del poder, ¿no? Por eso no es legítimo, ¿no? La racionalidad es uno de los parámetros de la legitimidad del poder. Hoy por hoy muchas veces se utiliza el esquema del principio de proporcionalidad para ver la racionalidad del uso del poder. Del principio de proporcionalidad hemos hablado en otra clase, no lo explicaré aquí mucho, pero ya se pueden referir a esa otra clase. Y finalmente, que se respete al gobernado. Cada ciudadano tiene un conjunto de derechos humanos que hay que proteger, el principio de igualdad. Bien, hay muchas cosas, eso lo pueden leer en el límite 666, es fácil de recordar ese. En fin, todo lo que implica el respeto del gobernado, ¿no? Muy bien, seguimos ahora con ¿para qué tienen poderes? Perdón, ¿qué limita el poder, no? No son poderes limitados, sino limitados. Limitados por, en primer lugar, el bien común, ¿no? Lo que no está dirigido a alcanzar el bien común, sino solo el bien particular del policía, por ejemplo, o de sus amigos, pues no, es un límite. Eso no tiene poder para eso, no tiene poder, es un límite, ¿no? Los hechos, las circunstancias y las limitaciones personales y reales, ¿no? Las dos cosas, ¿no? Obviamente, si está, yo qué sé, en este policía, ¿no? En una calle, en un cruce determinado, no está en otro lugar, con lo cual no tiene poder sobre el otro lugar. O las circunstancias, ¿no? A este policía, bien, le dieron esta área de este departamento, pero no está en otro estado, ¿no? Efectivamente, un policía de otro estado no puede regular el tráfico sino en su propio estado, no en otro estado, ¿no? Las circunstancias, los hechos, las limitaciones, efectivamente, digo, somos humanos y solo nos podemos enfocar en la persona que tenemos enfrente. A veces es muy complicado manejar, sobre todo para un policía, muchos casos a la vez, ¿no? Efectivamente. El derecho necesario, todo lo que sería el derecho natural, ¿no? Lo que necesariamente debe darse, ¿no? No se puede atentar contra las personas, todos los límites que hemos visto antes, ¿no? Que son racionales, ¿no? Los derechos adquiridos de las personas. Los derechos adquiridos de las personas, ¿no? Pues eso lo tienen que respetar, es claro, todas las autoridades. Si hemos comprado, lo que sea, un computador, un terreno, es computador y ese terreno es nuestro. Se ha adquirido. Y las autoridades no pueden hacer como si nada, ¿no? Incluso, por ejemplo, en el caso en que la autoridad tenga
derecho a expropiar nuestra casa, por ejemplo, porque quiere hacer una carretera que va a ser muy bueno para el bien común de la ciudad, y se justifique la expropiación, no pueden respetar los derechos adquiridos. Por eso tienen que pagar una indemnización. Dice, bueno, te vamos a expropiar porque es algo bueno para la sociedad y es razonable, etcétera, y vienen cantidad de consideraciones. Pero se respetan. Como tú tienes derecho a eso que has comprado, pues se te va a indemnizar. Una expropiación sin indemnización no es razonable. Es un uso ilimitado del poder. Ok. Desde luego, el derecho positivo dice con más exactitud, por ejemplo, cada juez tiene una jurisdicción de primera, segunda, tercera instancia, ¿no? Si es de primera instancia, no puede conocer las cosas en apelación. Si es de apelación, no puede conocer las cosas en primera instancia, salvo que la ley diga, para estos casos especiales sí. ¿Se entiende, no? También la ley puede decir, bueno, usted tiene jurisdicción en este estado y no en este otro, en este departamento y no en este otro, o en esta materia. Usted es juez de lo civil, no es juez de lo penal. Solo puede escuchar casos civiles, no puede escuchar casos penales. Su poder está limitado. ¿Se entiende? Entonces, por el territorio, el grado, la materia o la persona. Este puede ser juez del presidente de la República. Muy pocos pueden ser jueces del presidente de la República, porque el presidente de la República normalmente tiene fuero, un fuero especial, ¿no? Pero puede usted conocer los casos de otras personas sin ningún problema, ¿no? Los que no tienen fuero. Bien, el derecho positivo, las leyes, los tratados, regulan y limitan el poder de cada una de las autoridades, efectivamente, en cada tiempo y lugar. ¿Se entiende? Esos son límites del poder. Cuando se estudian los límites del poder, a veces en los jueces solo se ven esos, pero también podríamos decir que los jueces no pueden atentar contra el derecho natural, ni contra los derechos adquiridos, es decir, que usted no tiene derecho cuando lo tiene, ¿no? O irse contra el bien común, ¿no? Y finalmente, también son límites del poder las concepciones culturales muy arraigadas, ¿no? Son límite y fuente del poder, ¿no? Lo que decíamos, las ideas, ¿no? Límites y fuentes del poder. Por ejemplo, en Kenia cada tribu tiene su propio idioma, muchas veces su propia cosmovisión del mundo y algunas autoridades. Y hoy por hoy son protegidas por la Constitución, antes no lo eran. Y esto es interesante porque decían, por ejemplo, la comunidad de elders, ¿no? Los mayores de la comunidad, tienen derecho a decidir muchas cosas. Y hay cosas interesantes, ¿no? Allá se entierran a los muertos al pie de los árboles sagrados, ¿no? En algunas comunidades, no en todas, ¿no? Cada una tiene su propia cosmovisión. Y es un problema cuando el árbol sagrado se cae. Entonces, ¿qué se hace con el árbol sagrado? Entonces tienen que reunirse los elders y decidir qué hacemos con el árbol sagrado. Bien, es un poder para decidir sobre cosas de otros, digo, porque el árbol puede ser de otra persona, qué es lo que se hace con eso, ¿no? Digo, es una concepción cultural muy arraigada, que también otorga un poder y lo limita, porque quien puede decidir esto no puede hacer otras cosas, efectivamente. Muy bien, yo pienso que más o menos está claro esto, ¿no? Si hay alguna pregunta, pues me interrumpen y la explicamos sin ningún problema. Muy bien. Finalmente, ¿para qué tienen armas, no? El uso de la fuerza. El uso de la fuerza aquí es bien interesante porque se puede leer en dos sentidos. El uso de la fuerza de la policía, del Estado, de las autoridades, y el uso de la fuerza de Bob, del ciudadano de a pie, de la persona común y corriente que camina por las calles. Los dos tienen derecho a usar la fuerza cuando se defienden. El uso legítimo
de la fuerza en la, podríamos decir, en la legítima defensa, en la guerra justa y para salvaguardar bienes importantes. Entonces, esto es muy interesante. Ya hablaremos con más detalle de la legítima defensa. Hemos hablado algo cuando hablamos del derecho a la vida, pero bien. Entonces, los dos tienen derecho a la legítima defensa. Las autoridades también tienen derecho a la guerra justa. Por ejemplo, ¿qué es la guerra justa? La que se hace para defenderse, en el fondo. Hoy por hoy es eso la guerra justa. No es guerra justa el que ataca para conseguir algo. No es guerra justa, esto lo ha dicho el Papa, ¿no? Lo de Rusia, digo, que invade un país porque pone cualquier excusa. Ya no es la primera vez que invade un país, ya ha habido muchas otras veces, 3, 4 veces que ha invadido Putin a otros países y se ha quedado con el territorio, simplemente, ¿no? Bien. La guerra justa es la que cumple los requisitos de las legítimas defensas. Si tú me agredes, por ejemplo, Ucrania, yo tengo derecho a defender mis fronteras, a tratar que no muera mi gente, a poner barreras, ¿no? Sí, igual en la calle, si un asesino me agrede, yo tengo derecho a defenderme, ¿no? Incluso matándolo, si es que se da el caso. No puedo poner la intención en matar al otro, pero sí puedo poner los medios para salvar mi vida, quizás matando a otro, ¿no? Efectivamente, ¿no? Siempre que sean proporcionales, etcétera, todo lo que vimos, ¿no? en la otra clase. Y para salvar bienes importantes. Esto también es interesante, ¿no? Yo puedo utilizar la fuerza, decir, ustedes no entran al palacio del presidente o a el parlamento porque están con armas y van a matar a todo el mundo. Están salvando la democracia los soldados. Entonces, ¿quién puede poner la fuerza? Primero, tiene que ser una autoridad ahí, efectivamente, competente para usar la fuerza. No puede ser el ministro de, yo qué sé, de bienestar social. No, tiene que ser la policía directamente, la autoridad competente para la fuerza, la policía o el ejército. Debe de hacerse para evitar daños a bienes importantes, ¿no? Efectivamente. Entonces esto hay muchos problemas ahí, ¿no? Porque muchas veces las multitudes atacan a los policías y los policías responden con la fuerza. Y de repente hay un muerto o heridos, ¿no? Entonces ahí viene siempre muchas veces un juicio después y dicen, bueno, usted se extralimitó del poder del que tenía para usar la fuerza. Y el policía tiene que decir, bueno, es que el otro me atacó primero, o es que yo estaba defendiendo al presidente. Digo, le estaban disparando al presidente y por eso usted la fuerza. ¿Sí? Entonces, lo que se analiza ahí es si ese daño a ese bien era cierto y grave, ¿no? Podría ser actual, que ya se estaba, yo qué sé, ya estaban entrando las balas a la habitación del presidente. O inminente, ¿no? Parecía que ya iban a disparar. Yo vi a alguien que alzó la mano y tenía el revólver ahí, ¿no? Digo, ya estaba el presidente enfrente. Digo, ahí están autorizados porque ya es inminente, ¿no? O próximo, bueno, si encuentran a alguien en un edificio en típica película, el Día del Chacal, por ejemplo, ¿no? Que está con una escopeta apuntando al presidente y está medio oculto, ¿no? Pues tienen derecho los policías a disparar a esa persona sin ningún problema. A usar la fuerza para evitar un daño próximo. Digo, y va a suceder en los próximos minutos eso, ¿no? Efectivamente, ¿no? Pero si no hay esto pues el ejercicio del poder no es legítimo. El ejercicio de la fuerza, aquí me refiero, ¿no? Se han agotado los medios más pacíficos, efectivamente, o no se dispongan de ellos. Si es inminente el daño, pues no se dispone de otros medios muchas veces, ¿no? Se hace lo que se puede, ¿no? Si el daño es, por ejemplo, lo hemos visto en la guerra de Rusia contra Ucrania, ¿no?
veían por el satélite que todas las tropas de Putin estaban ahí. Y Putin decía, no, eso, ustedes están soñando que vamos a atacar, ¿no? Eso no es verdad. Eso lo dijo Putin, ¿no? Están demasiado alarmados cuando no vamos a hacer nada, ¿no? En cambio, Estados Unidos comenzó con y todo el mundo con sanciones económicas, no puede, digo, tratando de frenarlo, ¿no? Si los medios económicos no funcionan para evitar una masacre, pues bien, se puede usar la fuerza, ¿no? No se prevean daños peores a los que se pretenden solucionar. Y ese es el gran tema con la guerra de Rusia, efectivamente. Está claro que Rusia está invadiendo y que Ucrania sobre todo se está defendiendo. Pero claro, si por ejemplo Estados Unidos se mete con sus tropas a defender a Ucrania, ya es una guerra entre Estados Unidos y Ucrania y Rusia. Y entonces y así se arman las guerras, ayudando a defender al otro, se arman bloques, y así se armó la Primera Guerra Mundial y así se armó la Segunda Guerra Mundial. Por eso lo que están haciendo los países de la Unión Europea y Estados Unidos es, bueno, darles armas y que se defiendan los mismos ucranianos, porque quieren evitar que haya algo peor, ¿no? Sí. Más que intervenir directamente, dar algún soporte y poner sanciones económicas, ¿no? Con lo cual, digo, si se prevén daños peores, no se puede utilizar toda la fuerza. Estados Unidos y toda la NATO tendrían la fuerza para parar a Rusia, ¿no? Pero podría venir un daño peor, una tercera guerra mundial, una guerra nuclear, tantas cosas pueden suceder, ¿no? Se usa una fuerza o violencia proporcionada al mar que se combate, ¿no? Efectivamente. Y este es el gran pero del argumento de Putin, ¿no? Putin dicen, se están metiendo muchos estados del este del mundo en la NATO, y digo, y en cambio al oeste se lo está dejando, se lo está descuidando, no hay una hegemonía en el poder y estas cosas, y por eso bueno, si hay un problema político se resuelven con la fuerza política, no con la violencia física. Y no es proporcionado, por eso no está justificado el argumento de Putin. El argumento de Putin es bueno, porque efectivamente en Occidente se está desbalanceando el poder y todo esto, ¿no? Pero la forma de resolverlo no es atacando físicamente, no es armando una guerra mundial, ¿no? Es más bien, bueno, tema político. ¿Cómo hacemos para que todo Oriente también tenga de alguna manera representado el uso del, yo qué sé, el poder de veto en el Security Council, o el poder en la NATO de tener el mismo número de miembros, etcétera, ¿no? Bien, entonces, y finalmente que haya esperanzas fundadas de éxito. Digo, si no hay esperanzas fundadas de éxito, si vemos, yo que sé, efectivamente, un país que ve que el que lo invade, digo, le supera infinitamente en fuerzas, ¿no? Pues muchas veces lo mejor es que se rinda. Digo, que causar una masacre de muchas personas, de perder la mitad de la población, todo eso. Ya ha habido países en la historia de las guerras mundiales que directamente se han rendido o se han declarado neutrales y han dejado que pasen las tropas porque no tenían fuerzas para resistir al enemigo, simplemente, ¿no? Efectivamente. Digo, ¿qué es mejor? Que todos mueran y no resistir, o resistir, o decir, bueno, nos rendimos porque nos superas en fuerzas y al menos que sobreviva todo el mundo y sobrevivan las ciudades. No veo una ciudad después de una de las guerras, desde la Segunda y Primera Guerra Mundial, todo destrozado, ¿no? O sea, muchas veces es mejor rendirse ante esto, ¿no? Lo mismo sucede en otros casos, ¿no? Digo, cuando las autoridades no tienen fuerzas suficientes para
para atacar, yo qué sé, por ejemplo, hay demasiada corrupción en los puertos. Es un tema que a muchas autoridades les supera, efectivamente. ¿Qué hacer ahí? No es fácil. Entrar con la Fuerza Armada, pues si no hay esperanzas fundadas de éxito, es complicado, ¿no? Es complicado. Bien, esto sirve para evaluar de temas internacionales, temas nacionales o temas personales, incluso de legítima defensa, ¿no? Son los mismos. Más o menos, como les decía, son los mismos requisitos de la legítima defensa. Por eso hay que saberse de memoria esos requisitos, porque después lo aplican aquí al tema de la medicina, al tema de la guerra justa, a todo esto, ¿no? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo lo tienen escrito en el código. Pasemos a otra pregunta. ¿Qué pasa si aparece el jefe del policía? Y el jefe del policía le pide, bueno, ¿sabes qué? Bob no está cooperando. Ya le has dicho que no quiere que se ponga la mascarilla y dice, no, yo soy un ciudadano libre en un país libre. Con lo cual, démosle su merecido, pégale una paliza. Entonces, ¿quién es el responsable ahí, no? ¿Y debe el policía obedecer al capitán o no? ¿Qué piensa? Digamos, tiene más responsabilidad el jefe, pero no le quita también la responsabilidad a quien le pegó al otro, porque es lo que va también, lo va a relacionar con lo que decían los oficiales de Hitler, que solo están haciendo órdenes, pero no por ello es que realmente estuviera bien, porque se cayó en un derecho injusto, digamos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si ustedes los contratan algún día después de terminar la profesión en el servicio de rentas donde se cobran impuestos en el país? Y ustedes se dan cuenta que este impuesto no debería de ser cobrado. Y la persona y el jefe les dice, tienen que cobrar ese impuesto. Ustedes dicen, no, ese impuesto no. Ustedes son un funcionario más. ¿Cobrarían ese impuesto o no? Es que, Aquí, digamos, el impuesto es injusto, el impuesto va para realizar un bien común. en ese caso concreto, el cliente dice, el administrado dice, no, yo no debo pagar ese impuesto. Y ustedes creen que no se debe pagar ese impuesto, pero el jefe dice, no, aquí se cobra ese impuesto. Muchas veces ustedes tienen que hacer lo que les diga la autoridad. No es fácil, no es fácil. No es fácil el tema. Desde luego, porque muchas veces no son blanco y negro las cosas, ¿no? No son blanco y negro las cosas. Este problema es más sencillo, ¿no? Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, si pensemos lo que decíamos, ¿no? En lo que sucedió con los aztecas. Vino la viruela, mató a la mitad de la población. Claro, viene un virus y mata a la mitad de la población. Y en muchos lugares se ha resuelto, todos los infectados que se vayan a vivir a otro lugar, ¿no? Y uno de los infectados dice, no, yo quiero vivir con todo el mundo, ¿no? Pues usted nos va a matar, si se dan cuenta. Entonces, ahí aplican la fuerza y lo recluyen en un lugar, porque si no, va a matar a todo el mundo. Con lo cual, hay casos que no son tan blanco y negro. Se puede a veces utilizar la fuerza e incluso decir, bueno, lo movemos usted del lugar porque digo, usted está en esta circunstancia. Entonces, lo que las sentencias de derechos humanos dicen, al menos está claro, ¿no? Que nadie puede invocar cumplimiento de autoridad, es decir, lo hice porque me lo dijo el superior para lesionar para hacer delito de lesa humanidad, para delinquir. Si es delinquir, obviamente no.
si está penado por el Código Penal, digo, no podemos decir, no, es que me lo dijo la autoridad, prácticamente, ¿no? Y digo, por los delitos de lesa humanidad, nadie puede, es el caso de Hitler. Pero hay otras cosas que merecen una escala de dudas, ¿no? De grises, de matices. En esos, probablemente muchas veces los inferiores tienen que obedecer a los superiores. Y los superiores acarrean toda la responsabilidad ahí. Para las cosas que son claras, en definitiva, que son antijurídicas, digo, en principio no se debe de obedecer. Ya veremos también la forma en que cómo se aplica esto. Pero, y el principal es el responsable, el superior. Pero hay otra escala de grises donde, perdón, para delitos de lesa humanidad todos son responsables. ¿Cuándo puede no obedecer? Cuando es evidente que va contra lo justo, cuando es evidente, ¿no? No todo es tan evidente como decíamos, ¿no? Y más cuando es más gravemente injusto, ¿no? Y cuando debe no obedecer, bueno, efectivamente, ¿no? Están las cosas, ¿no? Cuando puede ya veremos otras cosas más. Las cosas se van poniendo peor aquí, porque el policía dice, Bob no quiere obedecer, vamos a traer más fuerza y vamos a imponer lo que es la autoridad, bueno, pueden usar la fuerza contra el que no lleva mascarilla. Bueno, algo ya lo hemos contestado, ¿no? Dependiendo del riesgo que haya, ¿no? Digo, hoy por hoy parece que es mucho menos letal la última variante. Un 3% podría llegar de fatality rate, el Omicron, el 3, máximo 4%, en algunos países más, en algunos países menos. Es decir, de 100 casos, 3 mueren, ¿no? O 2. Bueno, es alto ese porcentaje. Entonces, amerita, es más que una gripe, desde luego, ¿no? Una gripe también tiene un porcentaje de muertes. Pero si el porcentaje es como en los aztecas, el 50% de la población muere, bueno, pues ahí se pueden poner medidas mucho más fuertes, ¿no? Y se puede utilizar la fuerza contra el que no lleva una mascarilla. Hay una escala de grises con una fatality rate bajo, ¿no? O contra el que conoce dónde está la bomba de tiempo. Desde luego, ahí sí todo el mundo dice, no, por supuesto. Es el caso del ticking bomb, ¿no? Algo vimos, me parece, ¿no? Alguien que conoce dónde está la bomba de tiempo y las autoridades. Aquí viene una escala de grises también, porque las autoridades muchas veces suponen que sabe, pero no están seguros que sabe, ¿no? Pueden aplicar tortura o no. Los tratados de derechos humanos prohíben absolutamente la tortura, en todos los casos. Entonces, uno de los sociólogos del derecho, Niklas Luhmann, decía, bueno, pero si esa persona sabe dónde está la bomba de tiempo, entonces hay que aplicar la tortura, según Niklas Luhmann. Otros dicen, bueno, ¿cómo sabemos que él sabe, no? Y segundo, bueno, aquí me parece que también se puede resolver esto con los casos, con las normas de la legítima defensa. Desde luego, algún tipo de fuerza, si hay la certeza de que Bob conoce dónde está la bomba de tiempo, se podría aplicar algún tipo de fuerza. Pero obviamente no cortar los dedos, no hacer muchas cosas que se hacen cuando se tortura a las personas, ¿no? Pero quizás intimidar algo sí. Bien. Bob también, vamos a ver, la legítima defensa están aquí. ¿Qué es la legítima defensa? Es, en sencillo, es esto. Es justo y comprensible que las personas se defiendan ante los peligros.
es justo y comprensible que las personas se defiendan ante los peligros. Esto me parece que es claro, ¿no? Es razonable, ¿no? Si me está atacando un león, bueno, pues puedo yo defenderme. Si hay algún peligro, yo qué sé, de que me están tirando por la ventana, pues yo puedo agarrarme a la ventana para no caer o una cosa así, ¿no? Entonces, esta defensa puede acarrear muchas veces el daño a otra persona. Y la persona, de hecho, puede causar ese daño cuando. Entonces vienen ahí los requisitos. Algo ya hemos visto antes, pero ahora lo vemos más sistemáticamente. La intención directa no es dañar. Es decir, por ejemplo, decíamos en un ejemplo típico, ¿no? Si yo tengo un revólver, voy caminando y una persona me ataca con un revólver, pues en un momento de descuido, digo, yo veo que hay muchas posibilidades de que me mate, ¿no? Y porque está nervioso, me pide algo que no tengo y me lo ha pedido repetidamente, en fin, no sé, hay muchos casos, ¿no? Y bueno, pues yo podría disparar directamente, ¿no? Pero una cosa sería disparar y ya inutilizar a la persona, ya no me puede agredir, y después, como veo que tengo 6 balas más en mi revólver, seguir disparando. ¡Pah! 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 Obviamente eso sería un exceso. Ahí tendría ya la intención de dañar más allá de que de proteger. La intención es protegerme a mí mismo. Hay la amenaza cierta de daño grave. Si no hay amenaza cierta, si no hay una probabilidad, ¿no? Sí, siempre hay la probabilidad, yo qué sé, de que alguien me dañe, ¿no? No, tiene que haber una amenaza cierta de daño grave. Y no, yo qué sé, si aparece, bueno, ya lo veremos, ¿no? Que no existan medios menos lesivos, ¿no? Si con una sola bala puedo inutilizar a la otra persona para que ya no me cause daño, no puedo disparar 6, ¿no? Esto es la idea, ¿no? Nadie medie la debida proporción entre el valor del bien protegido y la eventual lesión de la acción protectora. Efectivamente, si me vienen, por ejemplo, atacando si están atacándome con un cuchillo, no puedo yo sacar la ametralladora, ¿no? Y destrozar al tipo. Tiene que haber una proporción, más o menos, ¿no? Más o menos. A veces lo que pasa es que no hay otros medios, ¿no? Y eso es distinto, pero si viene alguien a golpearme, no puedo yo sacar, por ejemplo, el machete y desfigurarlo. No, obviamente no. Digo, tiene que haber una proporción entre las armas, entre la forma en que me atacan y yo ataco. La violencia también puede ser verbal, no porque salga. Un parlamentario del Ecuador lo insultaron en el Congreso y él sacó el revólver y le disparó. Y cuando lo acusaron en el juicio penal, él dijo, no, es que estaba yo defendiendo mi honor. Mi honor. Perdió el juicio, por supuesto, ¿no? Pero ahí se ve, no era proporcional. Si te atacan con palabras, tú no puedes atacar físicamente. Te puedes defender seguramente con palabras, pero no físicamente a sacar un arma, ¿no? Bien, no está legitimado, por otro lado, a dañar quien inició la agresión. Es muy sencillo, ¿no? Esto, ¿no? El ladrón que dice, no, el otro me disparó, pero es que tú iniciaste la agresión, digo, entraste tú con el revólver, ¿no? No puede el ladrón decir, no, legítima defensa, está defendiendo, no, es que tú iniciaste la agresión, más bien tendrías que no haberla iniciado y frenar cuando te diste cuenta que estabas agrediendo, ¿no? Bien, ¿y quién recibe una sanción injusta? Sí, obviamente. Todo el mundo tiene la legítima defensa en los juicios, ¿no? Pero si uno está ya en la cárcel con pena justa, no puedo decir, bueno, yo voy a utilizar la misma fuerza que los policías ponen en mí en la cárcel contra ellos. No, tú estás recibiendo una sanción. Tienes que obedecer a los policías que están custodiando la cárcel.
¿De acuerdo? Esta es importante. Digo, esto vale la pena anotar. No sé si hay alguna pregunta en los requisitos o en las limitaciones de la legítima defensa. Como se dan cuenta, esto aplica para la guerra justa también, efectivamente. Rusia no puede decir, no, yo estoy defendiendo mis intereses. No, no es proporcional el medio que utiliza, ¿no? Los intereses políticos con la fuerza física y matando cantidad de personas, ¿no? No es proporcional. No es proporcional los medios que utiliza, ¿no? Bien. Bob también tiene sus amigos, que a veces los han venido que lo asisten. Aquí se dan cuenta que hay un problema con los policías. Bob es un chofer de taxis. Todos los taxistas vienen a defender aquí a Bob, porque es contra el gremio. En el fondo eso de la mascarilla es un pretexto y es contra el medio que se van los policías. ¿Pueden recurrir a la desobediencia civil? ¿Todo el gremio de taxistas, sí o no? ¿Pueden resistir a la autoridad usando la fuerza? Incluso hay alguno de los taxistas que es más Jalisco y muestra un revólver. Y la pregunta ahí es, ¿puede matar al principal en este o en otro caso? ¿El gremio de taxistas? No. No. ¿Y por qué? No. Son tres preguntas distintas. Porque la fuerza también puede ser la fuerza de una manifestación que se va contra la policía, que está poniendo barreras, e incluso sacar armas y matar al principal de los policías. ¿Qué piensan? Pero igual se tiene que respetar la vida del policía. Igual O sea, sí se puede manifestar, pero que sea de manera pacífica. Muy bien. ¿Se puede matar a Hitler lícitamente? Depende. Yo diría que sí. Si hubiera pena de muerte y lo juzgaran, tal vez sí. Bueno, pero Hitler, tenía todo el poder. Alguien podía matarlo. De hecho, hubo un par de planes de ataque de magnicidio, de matar al que tenía el poder, ¿no? Frustrados los dos. Hay una película de eso, no sé si la han visto. Tenía derecho, creo que era ya no me acuerdo cómo era el nombre de... ¿Tenía derecho uno de sus generales matar a Hitler o no? ¿Saben qué es este cuadro? Este es el cuadro que veremos hoy día. No. Es un cuadro de la Biblia. Y la que está ahí es Judith, la mujer, no la más anciana. Y el que está siendo degollado es Holofernes, que era un rey que oprimía al pueblo. Y bueno, 1000 historias con él. Entonces, Judith, cuando vio que estaba dormido, se le acercó, cogió la espada y lo degolló. Y Judith es como una de las heroínas del Antiguo Testamento. Es decir, esta acción fue bien vista. Con lo cual la Biblia dice que en algunos casos se puede matar al principal, efectivamente. Aquí está Judith beheading Holofernes, de Caravaggio, uno de mis artistas favoritos. Bien, con lo cual vuelvo a preguntar, ¿se puede matar al principal?
Yo creo que no. Habría que aplicar los mismos principios de la legítima defensa. Ajá, cabal. Habría que aplicar los mismos, digo. Si hay daños serios, graves, repetidos, pues probablemente sí. Si es solo un daño el que ha hecho, pero no se repite, no. Bien, aplicamos un poco los mismos principios que hemos visto, pero ahora de una manera más organizada. Hay que distinguir varias cosas, porque el derecho general a resistir no es solo un derecho, sino que comprende muchas cosas. Bien. Primero, el derecho a resistir las leyes injustas y a las autoridades. Son dos cosas. Uno es el derecho a no cumplir la ley y otro es a desconocer a la autoridad. Usted no es mi autoridad. ¿Por qué? Puede ser porque nunca ha sido elegido. Es ilegítima. Usted hizo fraude en las elecciones. El que ganó fue otro. Esto es un tema muy de moda hoy día, ¿no? En todos los países. Son ilegítimas. O porque han sido bien elegidas, pero violan grave y repetidamente la justicia. Es el caso de Hitler, ¿no? En ese caso podemos resistir a las autoridades, podemos no obedecer a Hitler, efectivamente. No, digo, usted está grave y repetidamente violando los derechos humanos, por eso no le vamos a obedecer, o vamos a hacer huelgas, o vamos a hacer algunas cosas, efectivamente, porque no puede seguir la cosa así. Es interesante distinguir estos dos casos. Una cosa es el derecho a no obedecer la ley y otra cosa es el derecho a desconocer a la autoridad. El derecho a no obedecer la ley no contiene el derecho a desconocer a la autoridad y viceversa. El derecho a desconocer a la autoridad no contiene necesariamente el derecho a desconocer las leyes. Hitler también pudo haber dictado buenas leyes para poner orden en el tráfico, por ejemplo, ¿no? Que no eran racistas. Bueno, esas leyes se podrían haber cumplido sin ningún problema. Incluso proveniendo de una autoridad que violaba grave y repetidamente la justicia, aunque hubiera sido bien elegida. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? Con todo, cabe desobedecer leyes de las autoridades ilegítimas cuando, bueno, el nombramiento es evidentemente ilegítimo, su poder no se ha establecido de facto. Distinto es cuando una persona recién ha sido elegida y ha hecho fraude, es decir, no ha sido elegida pero ha tomado el poder por fraude, ayer, pues hay derecho a protestar hoy día, ¿no? Pero si eso sucedió hace 10 años, es complicado porque ya se ha establecido la autoridad de facto, ¿no? Entonces, no es tan sencillo si hay derecho a resistir a eso, ¿no? No hay error común sobre el vigor de la ley. Bueno, que todo el mundo se crea que efectivamente fue elegida, por ejemplo, hayan fundadas esperanzas de éxito de la sustitución de la autoridad legítima. Son observancia y si no los observamos, pues si hay males peores, obviamente no. Esto lo hemos dicho. Sigamos con el tema que es más interesante, ¿no? El derecho general a resistir debe ejercerse gradualmente. Hay muchas cosas. Primero, si hay un problema, hay que buscar el diálogo para solucionar el problema. Si el diálogo no es fructífero, pues quizás se puede hacer una protesta pacífica si se cumplen unos requisitos. Si la protesta no es pacífica, quizás se podría hacer una resistencia pasiva. Ya veremos. Y también se puede buscar acudir a las cortes para pedir soluciones o a un recurso expedito en los casos de que haya algún daño grave, ¿no? Claro, hay que ir agotando estas instancias, ¿no? Si lo otro es totalmente imposible o no es efectivo, pues se puede acudir a la resistencia activa, pero no siempre. Solo cuando se cumplan algunos requisitos. Y dentro de la resistencia activa, la más extrema es la insurrección revolucionaria, que va a destrozar todo el orden constituido, va a poner una nueva constitución en el país, por ejemplo,
Pero bien, también eso requiere algunos otros requisitos que vamos justamente ahorita a analizar. Comenzamos entonces con el derecho a la resistencia pasiva. Todo esto lo tienen en el código. Pero bien, aquí hay un pequeñísimo resumen para explicar y para introducir el tema. Entonces, la resistencia pasiva. ¿Qué es? Es la simple renuencia a obedecer a una autoridad o a un mandato suyo. No obedezco a la autoridad o no obedezco a una norma. Entonces, se requiere que ese mandato sea ciertamente injusto. No es que me parece, no, es que no tiene que cerciorarse. Que no haya recursos legales para hacer caer a la autoridad ilegítima o el mandato injusto, y obviamente que la desobediencia no provoque desórdenes peores, ¿no? Si uno ve que no obedeciendo, pues se va a hacer un caos y va a haber muerte en la ciudad porque es un tirano, pues es mejor obedecer, ¿no? Que evitar la muerte, que ocasionar la muerte de alguien, ¿no? Bien, esa es la resistencia pasiva. Bueno, esto es... Bueno, pongámoslo, esto está en inglés. A just society has fair laws, but most societies aren't like that. So, what can you do? The opponent of slavery, Henry David Thoreau, gave one answer in his essay On Civil Disobedience. Follow your conscience and break the law on moral grounds rather than be a cog in an unjust system. As he put it, let your life be a counter-friction to stop the machine. Influenced by Thoreau, Mahatma Gandhi championed non-violent civil disobedience, or satyagraha, in his campaign for Indian independence. In 1930, he organized a long march to the sea. By picking up a few crystals of salt from the mud, he defied a British law forbidding Indians from making their own salt, inspiring thousands. On a segregated bus in Montgomery, Alabama, in 1955, Rosa Parks refused to give up her seat to a white passenger. She, too, was arrested. Her symbolic act of defiance helped focus the civil rights movement. Martin Luther King Jr., another fan of Thoreau's essay, staged major protests against unjust laws affecting America's black community. Laws that were eventually changed as a result. More recently, climate change protesters and the Occupy movement have taken on the fight for justice through non-violent lawbreaking. It's clear that civil disobedience isn't going to go away. There will always be laws that are thought to be unjust in every society across the globe. Ok. Con lo cual, volvemos a la pregunta, ¿no? ¿Cuándo hay derecho a utilizar algo de fuerza, pero ahora para resistir las normas, ¿no? Las normas o la autoridad también, ¿no? Ambas cosas, ¿no? Ya más sistemáticamente, pues decimos, la resistencia activa es la insurrección violenta. Aquí ya hay el uso de la fuerza, el uso de armas o de algún ataque, ¿no? Contra la autoridad y contra sus leyes, ¿no? En caso de necesidad es lícito repeler la fuerza aplicada injustamente con una fuerza proporcional. Recuerden esto. Esto es un requisito de la legítima defensa. Entonces, los requisitos, una vez más, son parecidos a los de la legítima defensa. Primero, pero aquí hay algunas cosas que se añaden. Que las violaciones sean ciertas, graves y prolongadas de los derechos fundamentales. No es que, por ejemplo, la autoridad está cobrándonos $1 más por un servicio. Eso no es tan grave, ¿sí? No es que, yo qué sé, incluso que la autoridad, un policía, yo qué sé,
hizo un acto de discriminación y mató a una persona en un barrio. Eso es un solo acto, no hay por eso derecho a desconocer toda la autoridad de la policía, ¿sí me explico? No, tienen que ser, digo, prolongados, porque si vamos a utilizar la fuerza contra la policía es porque ha habido muchos actos, ¿no? Pienso ahora en algunos países donde las autoridades sí que han matado continuamente a varias personas, disparando contra las multitudes. Bien, eso crea una reacción espontánea, efectivamente, de si me estás atacando continuamente, gravemente, yo tengo derecho a defenderme, ¿no? Por eso aquí, para la resistencia activa, para esa insurrección violenta, tienen que haber también violencias ciertas, graves y prolongadas, ¿no? Segundo, que se hayan agotado todos los recursos de solución pacífica. Digo, si se puede resolver, por ejemplo, pidiendo a las Naciones Unidas que intervengan y traigan los cascos azules, bien, no podemos montar aquí una guerra civil, ¿no? Esto es interesante. La insurrección no provoque desórdenes peores a aquellos que se pretendan solucionar. Por ejemplo, la guerra civil de Estados Unidos, habían violaciones ciertas, graves y prolongadas, ¿no? Contra los esclavos. Digo, se les trataba a cantidad de personas como si fueran objeto. Se las vendían y se las vendían con toda la familia y los hijos como si fueran crías de ganado, ¿no? También pasaban a ser esclavos, ¿no? Eran violaciones ciertas, graves y prolongadas. Se habían agotado los recursos, se intentó desde la Declaración de la Independencia, desde la Constitución, resolverlo, pero no se pudo, ¿no? Y la insurrección, bueno, se pensaba, bueno, puede haber males peores o no, hay fundadas esperanzas de éxito, pues en un momento Lincoln se dio cuenta que sí tenía el poder para ganar la guerra civil, y por eso, bueno, pues eso fue legítimo todo, ¿no? Se mezclan muchas otras cosas, porque también los confederados querían independencia, no solo querían el tema de la esclavitud, ¿no? No es tan fácil de buenos contra malos, ¿no? Digo, en el sur también había gente que... El mismo Lee estaba, que era el principal comandante del sur, estaba en contra de la esclavitud, pero él decía, bueno, yo soy de Virginia, tengo que luchar por mi estado, ¿no? Y por la independencia de mi estado. Pero bien, ya se entiende un poco lo que quiero decir aquí, que haya esperanza de éxito y que sea lícito acudir a la fuerza para hacer, bueno, más o menos, esos son los 5 elementos, los 5 requisitos para que pueda existir una insurrección violenta, ¿no? Como la guerra civil de los Estados Unidos, digo, para poner fin a la esclavitud y otras cosas más, ¿no? Bueno, ahí creo que se dan todos estos elementos en esa guerra. Era principalmente por tema de esclavitud, aunque se mezclan otros temas y algunas personas la pelearon por otros temas, no por esclavitud. Bien, eso es lo interesante, ¿no? Como se dan cuenta, son más o menos los requisitos de la legítima defensa. Aquí se añade que las violaciones sean ciertas, graves y prolongadas, ¿no? En la legítima defensa de ustedes que van caminando por la calle y les asaltan es distinto, porque no hace falta que sean varias crímenes, ¿no? Pero en cambio, si nos vamos a ir contra la autoridad, ahí sí tiene que ser varios crímenes graves y prolongados, ¿no? No porque me están cobrando $1 más, que es injusto. No, eso no da derecho a la legítima defensa armada de la sociedad, ¿no? Tiene que ser ciertas, graves y prolongadas. Esto es la diferencia con lo otro. ¿Se dan cuenta? Bien. Y de ahí los otros son más o menos iguales, que se agoten los medios de solución pacífica. Si puedo, yo qué sé, parar todo eso demandando a todos estos ante las cortes y metiéndolos a prisión a todos los corruptos, pues hay que hacer eso. No se puede matarlo directamente a los corruptos, ¿no? O la insurrección no provoque desórdenes peores y que haya esperanzas de éxito. Obviamente, si no tengo esperanzas de éxito de matar a Hitler, no puedo intentar matarlo. Digo, voy a causar desórdenes peores, ¿no? Ok.
Finalmente, derecho a la insurrección revolucionaria. ¿Qué es eso? Es la resistencia activa, la violencia utilizada para cambiar el orden del Estado, para poner un nuevo orden estatal. ¿Es justo eso? Generalmente no, pero cuando se cumplen todos los requisitos de la legítima defensa, de la resistencia activa, que ya los hemos visto, los 5, y aquí añadimos uno más. Y el orden fundamental constituido es injusto. No se condice con la realidad del pueblo o no es capaz de alcanzar el bien común, efectivamente. Efectivamente, si por ejemplo, yo creo, ¿no? Digo, y esto lo dicen muchas personas, digo, hay un estado totalitario. La Unión Soviética atropellaba todos los derechos de todo el mundo. Bueno, había derecho a una insurrección revolucionaria ahí. Al menos se cumplía el 6º requisito. Habría que ver si se cumplían los otros 5, ¿no? Gorbachov sí que encontró unos medios pacíficos para salir de ese sistema. Mikhail Gorbachov, que fue el que convirtió la Unión Soviética en un estado democrático. O lo intentó convertir y bueno, sí que lo logró muchísimo, ¿no? Pero el 6º sí era un orden constituido que atentaba contra los derechos de las personas. El mismo orden fundamental, la misma constitución, desde la constitución. Entonces había derecho a cambiar la constitución. Ok. Preguntas hasta aquí. Hemos ido escalando, como se dan cuenta, la legítima defensa. Hay unos requisitos que después se utilizan para, más o menos para la resistencia pasiva, totalmente para la resistencia activa, pero en la resistencia activa se añaden unos matices, y en la revolución se añade todavía un 6º requisito más, que es el que estamos viendo enfrente. ¿De acuerdo? ¿Preguntas? Todo claro ahorita, gracias. Muy bien, fantástico.